Sí, me voy a poner a hablar de la inclusión. Para comenzar voy a hacer algo que a muchas personas casualmente se les olvida al hablar de estos temas y es una declaración de intenciones. Esto que voy a decir es válido para cualquier reseña, comentario, material que vaya a comentar en este canal en el futuro, pero también es válido de forma retroactiva hacia el pasado. Desde mi punto de vista, todos los seres humanos tenemos el derecho a ser iguales y a ser tratados con igualdad. Esto implica que seamos juzgados por nuestros actos y que seamos valorados por las características que tenemos como personas, como individuos, ya sea en el trabajo, en un centro de estudios, como amigos, amantes, como pareja, hijos o como lo que sea, de acuerdo a lo que estamos haciendo, y que la percepción que se tiene de nosotros no esté relacionada con nuestra apariencia, edad, género, sexo, orientación sexual, religión, lugar de nacimiento, lugar en donde se vive, apellidos, contacto, pareja o cualquier otro tipo de relación que no corresponde internamente a la persona. Puede parecer que me estoy extendiendo demasiado en dar una declaración que podría considerarse obvia, pero la verdad es que no es así, no parece ser tan obvio en el mundo en el que estamos, y eso es preocupante porque realmente todos deberíamos estar de acuerdo en algo así. Lo he mencionado en otros videos, la igualdad solo trae beneficios, y quien se siente molesto porque otra persona que no está en una situación de igualdad la consiga, es porque está disfrutando de privilegios que no le corresponden y no es capaz de aceptarlo o de reconocerlo. Después de esta larga introducción, quiero entrar en lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento y concretamente con la literatura, que es de lo que principalmente hablo aquí. Aunque también van a haber referencias a videojuegos, películas, series de televisión o cómics, que son áreas en las que también he tratado en algunos momentos. Hay clips de series de televisión o de películas, hay comentarios de videojuegos, hay reseñas de cómics en mi canal, y debido a eso los comentarios que voy a hacer se pueden adaptar a los distintos medios y puede que ponga ejemplos de distintas cosas. Habría que ser ciego para no darse cuenta, y hay muchas personas que son ciegas porque quieren, que desde siempre el arte ha estado guiado por quienes ostentan la capacidad de realizarlo. Y voy a ponerlo en perspectiva con una experiencia personal, porque muchas veces pasa que cuando se comentan elementos históricos hay personas que tratan de distorsionarlos de acuerdo a la época en la cual sucedieron. En los años 90 no existía internet y era extremadamente difícil tener una máquina de escribir y los recursos necesarios para poder escribir. Esto significa que a la hora de querer escribir, la única opción que me quedó fue hacerlo en manuscrito. No es algo de lo que me arrepienta, me sirvió para forjar mi carácter y para descubrir que a través de la literatura era como quería expresarme principalmente. Sin embargo, el hecho de no tener los medios para acceder a una forma fácil de escribir en digital o en impreso significó que no pudiera participar en talleres o en certámenes donde este tipo de medios eran requeridos para poder participar. Esto significa que las personas que en los años 80 o 90 y con mucha más razón antes tenían una mayor facilidad de publicar eran las personas que tenían los recursos para hacerlo. Esto lo estoy diciendo de forma desapasionada. No importa lo que yo piense al respecto o si esto me parece bien o mal para mí como individuo. Es un hecho concreto. Quienes pueden construir una estatua es porque tienen los materiales y el lugar para poder hacerlo. Si quiero pintar, tengo que comprar pinturas, lienzos, pinceles y eso se hace, aunque a muchas personas les parezca sorprendente, con dinero. La creación artística es algo que en general nace de nuestro interior, es una forma en que queremos transmitirle al mundo ideas y conceptos que hemos creado en nuestra mente. Pero tiene un costo que es concreto en el mundo real y no todas las personas pueden hacerlo. Es cierto que en el tiempo reciente y con la expansión de las comunicaciones a través de Internet y la, entre comillas, facilidad de acceder a la creación de videos, música,
documentos de texto, etcétera, a través de ordenadores o incluso de teléfonos celulares, existe una suerte de democratización de la creación artística. Sin embargo, que todos tengamos relativamente la misma posibilidad de acceder a la creación de algo no significa que efectivamente todos tengamos el mismo acceso o la misma posibilidad de crear y de estar presentes en la creación. ¿Por qué? Porque de la misma manera que ocurría anteriormente, quienes controlan el mundo del entretenimiento siguen siendo las personas que tienen más poder. A modo de ejemplo, si yo quiero publicar un libro, voy a tener que presentarlo a una editorial y esperar a ver si es que remotamente la editorial se toma la molestia tan siquiera de revisar el texto para considerar posteriormente algún día publicarlo, mientras que una persona que tiene contactos puede pagarle a la editorial para que le publique el libro y pagarle nuevamente para que lo promocione y se convierta en un superventas y por lo tanto en alguien popular, a quien después la gente le va a pedir más libros y por lo tanto la editorial ya no le va a cobrar, sino que le va a estar devolviendo el favor. Podría parecer que esto que estoy diciendo no tiene ningún sentido de acuerdo a la inclusión, pero en realidad sí lo tiene. Existe una necesidad de incluir a distintos actores y actrices, y no estoy hablando de la profesión, dentro de la creación artística. Durante muchos años, las mujeres han sido despreciadas en el mundo de la literatura y las personas de distintas razas han sido dejadas a un lado. Esto no es un punto de vista antojadizo, sino que estoy haciendo referencia a hechos concretos que cualquier persona puede revisar con toda facilidad. Debido a esto se hace muy necesario que el mundo del arte comience a representar y a ser trabajado de una forma más igualitaria. Se hace necesario que las mujeres no sean relegadas o despreciadas a la hora de presentar cualquier tipo de proyecto artístico por, comillas, ser mujeres. Se requiere que personas de distintas religiones, edades, razas, orientaciones sexuales puedan estar presentes en la creación artística sin que su participación sea cuestionada o demeritada por las razones que acabo de mencionar. Sin embargo, y como sucede en todo cambio cultural y social, la realización de esto es compleja. Por una parte porque las personas que están en el lado superior, aquellos que han estado siempre controlando este medio, tienden a oponerse. Y por otro porque hay consumidores que sin darse cuenta se han hecho cómplices de este tipo de situaciones y tienden a oponerse sin entender realmente de qué es de lo que se está hablando. En términos sencillos, si yo soy un hombre latino, es bastante absurdo que me oponga a que en una obra creada en Estados Unidos se incorporen personas de otras nacionalidades porque yo no soy americano, yo soy latino. Y para decepción de muchas personas, los americanos consideran a todo lo que está de la frontera hacia el sur como un solo país y generalmente de forma despectiva. Lo que estoy diciendo no es una crítica en contra del pueblo americano en general, sino un punto de vista bastante concreto sobre muchos americanos en particular. Y el hecho de que existan personas de ciertas nacionalidades que se opongan a la presencia de otras en terceros medios implica que no están analizando ni entendiendo el mundo en el que estamos. Ahora, la primera parte de esto es concentrarse en lo que tiene que ver específicamente con la inclusión. En mi opinión, debe existir la posibilidad de que todos se puedan presentar y todos puedan crear. Resulta un poco, por no decir demasiado extraño, que en pleno siglo XXI sigamos teniendo producciones de cine, por ejemplo, en donde casualmente todos los personajes que salvan al mundo son norteamericanos. Todo esto me lleva a reforzar la idea que dije en un principio. Tiene que existir unas condiciones apropiadas para que se pueda crear de forma igualitaria. En un mundo ideal, las personas que ya están creando desde antes deberían otorgar las posibilidades para que entraran nuevos talentos de distintos tipos, de distintas
clases y orígenes y con esto permitir que todo fluya de forma natural. Sin embargo, en el mundo real en el que estamos, esto no pasa porque generalmente la gente que está en el poder no lo quiere perder. Entonces, cuando tenemos la posibilidad a nivel de sociedad de expresar nuestro sentir con respecto a algo que es algo que antes era mucho más difícil, las industrias deben adaptarse a esto y otorgar estos medios. Si no sucede de forma natural, entonces alguien debe empujar para que suceda. Y esto no se trata, como algunas personas con mala intención suponen, que para poder incorporar una persona de determinado género, raza, sexo, orientación, etnia, al mundo de la creación hay que quitarle el espacio a otros. Al contrario, lo que tiene que haber es diversidad y para que un mundo sea diverso tiene que ser lo más amplio posible. El horizonte realmente no tiene límites. Hay personas que le ponen límites porque les conviene que los existan. Si las personas que están a cargo de la creación artística no dan espacio para que se puedan incorporar nuevos talentos y a modo de ejemplo están otorgándose premios entre sí mismos ignorando el trabajo merecido que han realizado otras personas, entonces, por desgracia, tiene que llegar alguien que ostente algún grado de poder y haga un espacio a fuerzas para que puedan entrar estas personas. No es la mejor forma de hacerlo y no es lo recomendable, pero si no hay otra forma de realizarlo, tendríamos que esperar a que se murieran todos los de cierta generación para poder realizar un cambio. Y siempre van a existir los discípulos que sigan pensando lo mismo. Ahora, dicho esto, también es importante destacar lo que pienso con respecto al hecho en sí. En mi opinión, no debería ser de forma obligada, sino que debería fluir naturalmente. El punto es que eso no va a suceder. Pero al momento de que esto se realice es importante mantener un punto de vista honesto, ser sincero y mantener el mismo punto de vista crítico que para cualquier otro tipo de obra. Esto quiere decir que al momento en que se incorpora al mundo artístico, en cualquier tipo de ámbito, alguien de cualquier grupo que antes no se le había permitido estar, esta persona tiene que estar dispuesta a la crítica exactamente igual que el resto, porque las reglas del juego deben ser iguales para todos en todos los sentidos. Y me parece preocupante que en el presente hay personas que ingresando al mundo artístico, viniendo de los grupos a los que he mencionado y varios otros que seguramente se me han pasado por alto, luego ostentan una especie de reacción adversa ante cualquier crítica que tenga que ver con su trabajo y no con quienes son ellos. Me explico. La actriz y directora Elizabeth Banks hizo la película Los Ángeles de Charlie, que independiente de cómo sea, fue criticada, y ella, en vez de expresarse de forma correcta ante esas críticas, entró en modo de ataque. ¿Cuál es el punto? Que de todas las personas que la criticaron a ella como directora y a su película, no todas las estaban criticando porque se trataba de un producto creado por mujeres o protagonizado por mujeres. Había personas que lo estaban haciendo por ese motivo, lo cual está mal y siempre hay que resaltarlo, pero también hay personas que lo estaban haciendo porque el producto en sí y el trabajo en sí les parecía deficiente. El punto es que si ella se expresa de forma incorrecta y reúne a todos dentro del mismo grupo, porque le conviene hacerlo para de alguna manera subirse a un movimiento en donde nadie la llamó, eso la deja mal a ella. Una situación parecida pasó con el juego The Last of Us Parte 2, en el que se hizo una gigantesca campaña de publicidad auspiciada por la empresa productora del juego para promover la increíble calidad argumental del mismo, calidad con la que discordo totalmente y tengo de hecho un video analizando todas las características de la historia. El director del juego decidió ponerse también en modo de ataque, calificando a quienes están en contra del juego como haters. El punto es que yo no puedo ser hater de algo si lo estoy criticando de forma objetiva. Si tú como creador de contenido no estás dispuesto a escuchar las críticas y reúnes a todos los que te están criticando bajo el etiquetado de hater,
estás siendo poco objetivo, que es lo mismo de lo que acusas a los otros al momento de hablar de ti. Y eso habla mal de ti. Entiendo que cuando has estado sometido a un tipo de presión por agresión o por un tipo de violencia, o cuando ves que hay reacciones que son odiosas, hay una suerte de reacción natural a estar en modo de defensa o incluso en modo de ataque ante comentarios. Sin embargo, cuando tú estás tratando de presentar tu creación artística es cuando más frío debes estar. El corazón y la llama deben estar presentes en la creación, en el producto en sí, pero cuando lo estás promocionando, cuando estás hablando de él y haciendo llegar tu mensaje a las personas que son el público, debes estar con la mente fría, lo que implica que si alguien va a hacer algún comentario con respecto a ciertos temas sobre personajes femeninos, personajes de distintas orientaciones sexuales, géneros, etnias, religiones, partidos políticos o lo que sea, debes comprender que las críticas no necesariamente van a ser por obligación un ataque en contra de esos conceptos, y es perfectamente posible que tu producto tenga deficiencias argumentales o de construcción o de presentación, y eso no va a ser opacado de ninguna manera por el simple hecho de que incluiste algo que está dentro de las tendencias o dentro de una minoría. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con los personajes o las etnias, algo que se ha mencionado mucho en el presente. Hay mucha gente que de una forma muy ligera se queja de que están convirtiendo a los personajes en negros en series o en películas. Bueno, quiero poner como ejemplo gente que con cero conocimiento de cómics reclama que la actriz Anna Diop sea una persona afroamericana interpretando al personaje de Starfire en la serie Titans de DC Netflix. Bueno, me gustaría comentar en este aspecto que el personaje de Coriander, Starfire, en DC no es un ser humano. De hecho, ella es específicamente del planeta Tamaran y su piel es más bien de un color anaranjado o broncíneo. Esto quiere decir que no hay ninguna obligación de que la actriz que la interprete sea de un tipo de piel específico, porque en nuestro mundo no existen personas con el tipo de piel que tiene el personaje en los cómics. Por ende, quejarte por el tipo de piel que tiene la actriz que interpreta a un alien es una estupidez y te está demostrando que A, no tienes la más remota idea de en qué se basa el personaje en los cómics, o B, que lo sabes y realmente tu comentario sí está siendo racista. En general, las series de televisión, películas, son adaptaciones o inspiraciones. Esto quiere decir que el equipo creativo puede realizar las modificaciones que quiera. Si no es una copia exacta, no hay ningún motivo para que todos los elementos sean exactos al producto original. Y me parece que con este tipo de elementos se nota mucho cuando las personas realmente lo que son es racistas, porque hay poco análisis o entre las cosas que destacan hay errores. O también sucede mucho que hay personas que se quejan de ciertos elementos pero de otros no. Sin embargo, con el tema de Gal Gadot hay un enlace con otro tema, y es que se generó una especie de gigantesca polémica al respecto, porque la actriz va a interpretar a Cleopatra en una nueva adaptación dirigida por Patty Jenkins. Y surgió una enorme cantidad de gente a reclamar que se estaba realizando whitewashing con respecto al personaje. Para explicarlo de forma clara, se refiere el whitewashing a cuando un personaje que es de una etnia es representado por blancos en una adaptación al cine o a una serie de televisión. Ahora, el problema en esto es que Cleopatra no es afroamericana. Cleopatra es macedonia. Proviene de una dinastía tolemaica. Y de hecho hay dentro de sus ancestros algunas mezclas, mientras que Gal Gadot es una persona israelí, no es americana. Comprendo que hay personas que se puedan molestar por el hecho de que una actriz de una nacionalidad esté interpretando a otra que no es exactamente la misma, pero me parece que en ese sentido el concepto de inclusión y de representación está tomando un camino que es incorrecto. Y en esto quiero enlazar con el siguiente tema al que voy a hacer referencia, y es
lo que los actores y actrices pueden y deben hacer. Últimamente hay gente demasiado bulliciosa en internet que se queja de que actores heterosexuales estén interpretando a homosexuales o que actores que son cis hetero interpreten a personajes trans. Bueno, me gustaría comentar que los actores y las actrices tienen como trabajo actuar, y actuar consiste en términos genéricos y sencillos en interpretar algo que tú no eres. Hay personas dentro de las que se están quejando por estos temas que dicen que no es justo que los, por ejemplo, heterosexuales se queden con los papeles de homosexuales porque entonces las actrices y los actores homosexuales no tienen oportunidades de entrar en la industria. Lo que me gustaría preguntarle a estas personas al respecto es, ¿me estás diciendo que quieres condenar a una mujer o a un hombre homosexual a interpretar solamente personajes homosexuales? Porque eso a nivel de creación artística me parece terrible. Es lo mismo que ocurre con algunos actores afroamericanos a los que les han asignado papeles que en la versión original o en la versión anterior eran de otra nacionalidad o eran caucásicos. Mi pregunta es, ¿tu mejor forma de hacer inclusión es tener un reparto de actores afroamericanos que están condenados a ser el reemplazo de? Desde mi punto de vista, la inclusión no funciona así. Si tienes la posibilidad de incorporar actores afroamericanos, dales opciones. Si tienes personas que son trans, dales opciones, o por nacionalidad, por género, por lo que sea. Me parece muy injusto que una persona tenga que estar condenada a interpretar a solamente un tipo de personaje porque eso se condice con una característica que tiene como persona. A pesar de que muchos se esfuercen por parecer unidimensionales, los seres humanos estamos hechos de muchísimas facetas. El punto final de esto tiene que ver con cómo se maneja la inclusión dentro de la creación artística, específicamente en la literatura, y pienso que aquí tenemos la facilidad de que cuando estamos escribiendo podemos presentar a nuestros personajes a través de la historia, tenemos un cierto tiempo para trabajarlos. Y en este caso voy a citar un ejemplo que me llamó mucho la atención, afortunadamente para bien, del libro Y vendrá la oscuridad, que independiente de qué es lo que yo opine del libro en sí, que para eso tengo una reseña al respecto, me llamó la atención para bien que en determinado momento los personajes homosexuales que aparecieron no destacaban de una forma especial por su orientación sexual, sino por su participación dentro de la historia. A modo de ejemplo, en determinada escena aparecía un personaje y necesitaba la ayuda de un sanador, y se acercaba a la persona en una especie de hostal y le decía: necesito que vengas a mi cuarto. Dentro de la historia, nosotros como lectores sabíamos que era porque en el cuarto estaba la persona herida que necesitaba al sanador. En la escena, el sanador lo miraba con una semisonrisa y le decía: me gustaría ir, pero tal vez a mi esposo no le parezca bien. Y el personaje reaccionaba con incomodidad, no porque quien se lo estuviera diciendo fuera un hombre refiriéndose a otro hombre, sino porque estaban malinterpretando sus palabras como si él estuviera haciendo una proposición sexual. Es decir, la clase de confusión que es una situación medio humorística que podría suceder en muchos casos y que incluso le puede pasar a uno si en algún momento dice algo sin darse cuenta de qué es lo que significa, o dice una frase que tiene un doble sentido involuntario. Pero los personajes que aparecieron en el libro en esa escena, la autora en ningún momento dijo: y entonces aparecieron personajes que son gays, ni hizo un largo párrafo expositivo mostrando que en ese mundo o en ese pueblo las personas gays tenían los mismos derechos que los otros, o que no eran distintos, o que no eran discriminados. No ocurría nada de eso. Por lo tanto, la participación de estos personajes que son homosexuales es orgánica dentro de la obra. Están dentro de la obra porque tienen un papel que cumplir para hacer avanzar el argumento, y a pesar de que son personajes secundarios, queda establecido quiénes son y qué es lo que están haciendo. Pero su participación en la obra no tiene que ver directamente con su orientación sexual.
Ese ejemplo que acabo de dar resume lo que pienso con respecto a la inclusión. Me parece que es necesario al momento de escribir y de crear en general que lo que sea que vayas a poner esté de forma orgánica dentro de la obra. Existe la posibilidad de que yo escriba un libro que tenga principalmente personajes masculinos. Esto no significa que yo estoy despreciando o discriminando a las mujeres. Lo que significa es que en esa historia de forma concreta para ese universo y de acuerdo a ese argumento hay más hombres que mujeres. En otra obra puede ser que haya más mujeres que hombres, o puede ser que haya más personajes heterosexuales y en otra obra puede ser que haya más personajes homosexuales. Realmente es difícil saberlo porque yo no escribo razas, etnias, edades, géneros ni orientaciones sexuales. Yo escribo personajes. Todo lo que está dentro de la obra debe ser orgánico a ella. Nunca me voy a cansar de decirlo, y cuando uno está leyendo se da cuenta si es que hay algo que fue puesto dentro de la obra solo para llamar la atención o para quedar bien con gente que se ofende por Twitter, pero que finalmente no es el consumidor que se va a quedar consumiendo, valga la redundancia, la obra. En el presente hay muchas personas que están tratando de ganar seguidores y visitas para sus sitios o compra de sus libros, promocionándose a través de este tipo de conceptos. He visto muchas veces y con bastante desazón personas diciendo: te presento esta historia en donde hay muchos personajes gays, y a mí me gustaría preguntarle a esa persona: ¿por qué crees que me importa? ¿Por qué me debería importar que me estás comentando una obra a través de la orientación sexual del personaje si no me estás contando nada de la obra en sí? No quiero que me vendas un discurso, no quiero que me vendas una orientación sexual, una etnia, un género, una raza o una posición política, porque para eso existen los discursos, los ensayos y las tesis. Cuando tú estás escribiendo un libro, un cómic, el guión de una obra de teatro, el plot de un videojuego, lo que tienes que hacer es contar una historia. Cuéntame una historia y cualquier elemento que quieras incluir dentro, ponlo dentro de la historia para que al momento de leer yo lo conozca y orgánicamente vea qué es lo que hay y me sienta contento con eso porque debe estar ahí. Una obra no es mejor porque tenga todas las razas, todos los géneros y todas las etnias juntas dentro de ella. Cuando eso sucede de forma forzada, lo que parece es que están tratando de ganar seguidores de forma desesperada y da un poco de pena. Y me gustaría pensar que no estoy simplemente diciendo palabras al viento, sino que existe la posibilidad de que a alguien le importe de verdad este tipo de temas y se comprometan a crear de forma honesta. Porque mientras más honestos seamos con el material que creamos, mientras más realista y más natural sea lo que hacemos, más natural va a ser la reacción del público y más rápido vamos a llegar a lo que debemos conseguir como sociedad, que es ser más diversos y más igualitarios.